Bueno, bienvenidos a todos al primer episodio de Creando un Carácter. Bueno, pues en el día de hoy, el tema que yo le puse al episodio de hoy es Jesús, el pan de vida. Y ya vamos a ver por qué. Primero quiero que vayamos comenzando en Juan 4. Que vayamos a Juan 4:4. Que es cuando los fariseos estaban molestos porque Jesús está bautizando a mucha gente junto con los discípulos de Juan. Y cuando estaban saliendo de allí, en el versículo 4 menciona que era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque Samaria era considerado los enemigos de los judíos. Y que este pasaje se enfoque en que le era necesario a Jesús y a sus discípulos pasar por Samaria. Nos recuerda que a veces, o muchas de las veces, Dios no quiere que hagamos las cosas que nosotros nos convienen, ¿entiendes? Muchas veces Dios quiere que las cosas que nosotros hagamos sean no innecesarias, pero cosas que nos saquen a nosotros de donde nosotros quisiéramos estar. Como por ejemplo, esto de pasar por Samaria era algo que a lo mejor no les convenía a los discípulos y a Jesús, porque son enemigos de los judíos. Tú me estás diciendo que tenemos que pasar por el territorio de los enemigos. Pero la Biblia deja bien claro que era necesario. Porque que nosotros pasemos por estos lugares es necesario para las otras personas, no para nosotros. No es para que nosotros obtengamos un beneficio, sino para que las otras personas con las que nos vamos a encontrar puedan recibir lo que Dios tiene para ellos. Un ejemplo de eso aparece en Hechos 8, versículo 26. Vamos rápido a Hechos 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué estaba pasando antes de eso? Que había un avivamiento, como quien dice, en Samaria. Mira qué casualidad que estamos hablando de los samaritanos. Había un avivamiento en Samaria por Felipe haber predicado el evangelio. Entonces, un ángel del Señor se le aparece a Felipe mientras está en ese avivamiento y le dice: Felipe, levántate y ve al sur, al desierto, a Jerusalén, a Gaza. Gaza ahora mismo es donde está la guerra de Israel con Palestina, que es otro territorio enemigo para Felipe. Pero un ángel del Señor le habla a Felipe porque es necesario que vayamos a esos lugares. Y mira lo que pasó cuando Felipe fue allá. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo a los profetas de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, ¿qué pasó cuando Felipe se salió del avivamiento donde estaba para ir al desierto? Y no solamente al desierto, es que Dios se tomó el tiempo de buscar a este etíope eunuco, que eunuco es una persona que no tiene
miembro varonil, que ya sea que fue cortado o que nació sin él. So, es una persona que en la sociedad no tiene como que ni voz ni voto, como quien dice. Pero Dios se toma el tiempo de ir a él, de hacer que Felipe salga de donde está, para ir a enseñarle la palabra de Dios. Y no solo eso, que el etíope había viajado varios días solamente para adorar en Jerusalén, porque de Etíope a Gaza es un tramo bien largo, y si fue caminando llevaba varios días viajando solamente para ir a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos como Felipe, que aunque no nos guste lo que Dios nos esté mandando a hacer, es necesario que lo hagamos, no por nosotros, sino por los demás. Porque es su voluntad. Y eso es lo que vengo a hablarlo en el día de hoy. Dios nos envía a hacer cosas que son necesarias por el bienestar de los demás. Entonces, quiero hacer un punto. Ser compasivo contigo mismo no te permitirá ser compasivo con los demás. Imagínate tú que Felipe hubiese dicho: yo para el desierto, me voy a matar. ¿Cómo yo voy a ir para el desierto? Si ahí no hay agua, no hay comida, ¿cómo rayos yo me voy a ir para el desierto? Pero si Felipe hubiese sido así, hubiese tenido compasión de sí mismo, de no enviarse al desierto, no iba a tener la oportunidad de tener compasión por este etíope eunuco que tenía el hambre y la necesidad de escuchar de Dios. Por eso es necesario, que esto lo vamos a escuchar muchas veces en este podcast, por eso es necesario morir al nosotros. Es necesario morir. Es necesario, como lo decía en Juan 4:4. Entonces, volviendo a la historia de Juan 4:4, Jesús pasó por Samaria porque le era necesario. Vamos a ir ahora a Juan 4:9, que ya vamos a entrar ya mismo a lo que es el pan, Jesús, el pan de vida. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío? Porque esto pasó después que pasó mientras pasaba por Samaria, que se encontró con la mujer samaritana, que es la historia del pozo, que muchos de nosotros conocemos esa historia. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos una vez más que los de Samaria no se llevaban con los judíos o viceversa. La samaritana no podía entender cómo Jesús le pedía agua de beber a esta samaritana si eran enemigos. No enemigos, pero no se llevaban bien. Pero a pesar de esto, Jesús saca su tiempo para, como quien dice, explicarle, aunque no entendiera. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El problema que tenía la samaritana no era que no conocía, era que no conocía a Jesús, pero era algo mayor que eso. En el capítulo anterior, Juan 3, Jesús está hablando con Nicodemo y le dice algo a Nicodemo que en el libro de Juan
es en lo más que se enfoca el libro de Juan, aunque no podamos verlo. Mira lo que le dice Juan a Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nacemos de nuevo? Del Espíritu. Si nosotros no tenemos el Espíritu, no podemos ver al reino de Dios. No podemos ver a Jesús completamente. Y es lo que pasa en ese mismo capítulo, en el próximo versículo, que Nicodemo le dice: ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre siendo viejo? Porque no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Mira lo que dice en ese mismo capítulo, el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, como Nicodemo no había nacido de nuevo, no podía entender lo que Jesús le decía. Porque las palabras de Jesús son espíritu. Y vuelve una vez más Nicodemo en el versículo 9 y le dice: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede pasar esto? Porque no entendía y no nació de nuevo. En 1 Corintios 15:47 al 50 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales. En otras palabras, los que son de la tierra van a pensar en las cosas de la tierra. No van a poder ver las cosas celestiales. Que de hecho, el primer hombre es Adán. Y el segundo hombre es el Señor. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, vemos que los que son nacidos del Espíritu pueden ver las cosas que son del Espíritu. Pero mientras sigamos sin haber nacido de nuevo, siempre vamos a estar viendo lo terrenal y siempre vamos a estar pensando en lo terrenal y nunca vamos a poder ver el reino de Dios completamente. Jesús le estaba hablando cosas a la samaritana y a Nicodemo que eran espirituales. Que de hecho quiero hacer un paréntesis aquí. Hay tres, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice realms? ¿Yafé? ¿Cómo se dice realms en español? Realms. Como hay tres dimensiones. Está lo natural, lo sobrenatural y lo espiritual. Lo natural es lo que conocemos y lo que podemos ver. Lo espiritual es del cielo, lo que no conocemos. Pero lo sobrenatural es cuando lo espiritual hace una intervención en lo natural. Pero lo sobrenatural no es eterno. Lo espiritual sí es eterno. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a ¿cómo se llamaba? A Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. ¿Me entiendes? Fue un acto sobrenatural que él lo resucitara, pero tenía fecha de vencimiento porque no era espiritual. No sé si me están entendiendo. Lo que Jesús le estaba hablando a la samaritana y a Nicodemo era espiritual. Como ellos no habían nacido de nuevo, no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús quería que ellos se olvidaran de lo terrenal, de la carne, del agua, del pozo y del agua, para invitarlos a lo espiritual, a lo que dura para siempre.
y que pudieran ver lo que dura para siempre, que es Él, Él es el agua de vida. En Juan 4:11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿Ves? La mujer se enfocó en lo terrenal, en que Jesús no tenía un vaso para sacar el agua del pozo y que el pozo era hondo. Pero yo me imagino a Jesús rascándose la cabeza como que yo no te estoy hablando de esa agua. Como que esa agua que tú te... Y ella se lo dice. En el versículo 13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Ves? Y Jesús le deja saber que Él no está hablando de cosas naturales, no está hablando del agua que hay dentro del pozo. Como dije anteriormente, la samaritana se estaba enfocando en lo terrenal, pero no, porque no había nacido del Espíritu. Otro ejemplo de eso mismo, de enfocarse en lo terrenal, fue en Juan 4:20, que es la misma samaritana, que después de hablar con Jesús, va algunos versículos más abajo, le dice, en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella vuelve una vez más y le dice y le habla a Jesús de cosas terrenales, como que el monte es un lugar terrenal, no es algo espiritual. Y Jerusalén también es un lugar, no es como que no es espiritual. Y Jesús le deja saber a la samaritana dónde es el verdadero lugar que está buscando el Padre para que le adoren. Cuando nosotros estamos en la carne y no hemos nacido del Espíritu, chocamos con las cosas que nos están, con las revelaciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque no vemos. Si estamos en la carne, no vemos. Los que no han nacido de nuevo no pueden ver porque no tienen la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no puedes ver? Si hay una mesa en medio de este cuarto ahora mismo y yo no puedo ver, yo me voy a dar cantazos con la mesa. Entonces, la revelación que está viendo la otra persona que está en el Espíritu y está viendo esa mesa le puede servir para bien. Puede poner cosas encima de la mesa, puede sentarse en la mesa a comer. Pero yo, para mí, supuestamente, que no tengo el Espíritu y no puedo ver la mesa, voy a chocar con la mesa y me voy a dar cantazos con la mesa. La mesa me va a servir de estorbo a mí. Pero Jesús quiere llevarnos a ese ámbito. Por eso es que le invita a la samaritana, le dice, si conocieres el don de Dios, le pedirías de beber al que te está pidiendo. Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos que, como ella le preguntó de que si el lugar de adorar era Jerusalén, y la respuesta de Jesús fue
que no, que la salvación viene por los judíos, que es su pueblo. Pero en realidad la iglesia hoy en día es su pueblo, porque nació de él y está en él. Son los que son hijos de Dios, están en el Espíritu, como acabamos de leer en Romanos 8:14. Jesús le deja saber a la samaritana que los verdaderos adoradores no adoran en un lugar, solamente en el Espíritu. Y el Espíritu es Jesús. Son los que están en Jesús, solamente son los que adoran al Padre como el Padre quiere que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, lo que acabamos de mencionar ahora mismo. Y ella en el versículo 25, la mujer le dice, la samaritana le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Una vez más está dejando saber que todavía no ha podido ver el reino de Dios. No ha podido ver que Jesús, el que está hablando con ella, es el Mesías del que ella está hablando. Pero Jesús, una vez más en su paciencia, se lo deja saber y le dice en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero lo más lindo es que después que llegaron los discípulos de Jesús y le dijeron que con quién que hablaba, con qué, como que hablaba con ella, siendo una samaritana. Y lo que la samaritana hizo en el versículo 26 fue que dejó su cántaro. Eso es algo bien importante, porque con el cántaro era con lo que ella iba a sacar el agua del pozo. Y eso nos deja saber que la samaritana logró verlo. Logró ver con quién ella estaba hablando. Porque dejó lo terrenal atrás y fue a hablarle las cosas espirituales que Jesús le había hablado a los demás. Y vienen los discípulos con... yo no sé ni cómo decir la palabra. En el versículo 31, y vienen a hacer lo mismo que estaba haciendo la samaritana. Que para esto fue que... este es el tema principal de lo que vinimos a hablar hoy. Que es Cristo, el pan de vida. En el versículo 31 dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Entonces él viene de decirle a la samaritana que el agua que ella estaba sacando le iba a volver a dar sed, y que si ella bebiere del agua que él le dará, no volverá a tener sed jamás. Y estos tipos vienen y le dicen que coma, con esta frescura que ellos se tiraron ahí. Y Jesús le dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no sabéis. Y vuelven de nuevo en la carne a decirle: ¿le habrá traído a alguien de comer? Pero Jesús, de nuevo otra vez con su paciencia, les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces esto es lo que queremos apuntar hoy. En que Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Quiero que se guarden esa frase, porque lo que vamos a hablar, lo que viene ahora, tiene mucho que ver y está conectado con lo que viene. Ese es el versículo 34.
¿Qué dice aquí? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. A esto Dios le llama la verdadera comida. La comida espiritual, que es hacer la voluntad del Padre, del que lo envió. Entonces, si vamos dos capítulos más adelante, donde en Juan 6, que es esto mismo, la alimentación de los 5,000, hablando de comida terrenal. En el versículo 11 dice: y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todos quedaron saciados a pesar de la poca comida que supuestamente había. Y esta fue una señal que Jesús hizo para esos 5,000 que estaban ahí presentes. Después de eso, Jesús sale de ahí y los discípulos salen en la barca, y que es cuando Jesús camina por encima del mar. Pero cuando llegan al otro lado en la mañana, mira lo que pasó. En el versículo 25, después que llegaron al otro lado del mar, y hallándole al otro lado, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él está hablando a esta gente de los 5,000 que salieron y lo siguieron hasta el otro lado del lago, básicamente simplemente porque les dio de comer. Como que solamente se siguieron a Jesús por lo que les gustó, por el gusto que les dio terrenal, no por lo espiritual, no por la señal que hizo de que es espiritual. Que como dijo una vez más, no fue por la señal de que Él es espiritual y hizo un acto en lo natural que se vio sobrenatural. Ellos quisieron quedarse en lo terrenal y buscar las cosas terrenales. Y Jesús, esto va a estar un poquito duro porque esto no lo van a escuchar en todos sitios. Entonces, Jesús detesta las cosas terrenales. Jesús detesta que lo sigan por las cosas terrenales. De hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó con cosas terrenales. Lo tentó con pan, con los reinos, cosas terrenales. Entonces, si a Jesús el diablo lo tentó con cosas terrenales y las negó, ¿por qué Él iba a darnos a nosotros? ¿Por qué Jesús nos daría esas mismas cosas que Él se negó a obtener? ¿Por qué Él iba a dárnoslas a nosotros? Entonces no busquemos a Jesús para comer y saciarnos terrenalmente, porque esa no es la verdadera comida. Si hacemos eso, volveremos a tener hambre. Y cada vez que nos dé hambre, vamos a ir donde Jesús pidiéndole comida. Y Jesús no es chef de nadie. Entonces busquemos el pan de arriba, el pan del cielo. Juan 6:31. Mira lo que dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Les dio pan del cielo como sombra, pero este pan se los dio Moisés. Bajó del cielo, pero fue entregado por las manos de Moisés al pueblo.
Pero en ese momento fue como sombra de lo espiritual, de lo eterno. Entonces dicen en el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una vez más, como dijo Jesús ahorita, ahorita no, porque está escrito. La verdadera comida la da el Padre. Y como habíamos mencionado ahorita, como me hablamos hablado ahorita, Jesús dijo que la verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. Juan 6:35 dice: el 34. Mira cómo salen y le contestan a Jesús. Les dijo: Señor, danos siempre este pan. Como que si es un pan eterno, ¿cómo va a ser entregado por momento en lo temporal? Entonces Jesús les aclara la duda nuevamente, como que el pan que yo les voy a dar no es por momento, es un pan eterno, porque si no, no se lo daría. Si Jesús no fuera a dar algo que no nos fuera a saciar para siempre, no nos lo daría. Pero míralo cómo él le contesta: yo soy el pan de vida. Como que no es nada que tú puedas, como que no es un pan de horno ni nada de eso. Yo soy el pan de vida. En otras palabras, yo soy la voluntad del Padre. Jesús es la voluntad del Padre. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: yo soy la verdadera comida. Yo soy la verdadera comida que nos da el Padre, comida eterna, que no te volverá a dar hambre y quedarás saciado para siempre. Juan 6:38 dice lo siguiente. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere que de todo lo que él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero yo quiero aclarar algo aquí, que él está hablando de ¿cómo se dice eso? Está hablando de cosas como cosas que no se pueden tocar, ni ¿cómo se dice eso? Cosas abstractas, como la salvación, la vida eterna, la resurrección. Lo primero que dice es: esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que él me diere no se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Él está hablando de que de la resurrección. ¿Y quién es la resurrección? Jesús es la resurrección. No hay resurrección si estamos fuera de Jesús. La resurrección está dentro de él. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la voluntad del Padre. Y lo vuelve a decir una vez más. Dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo, Jesús, y cree en él, Jesús, tenga vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? El camino, la verdad y la vida. Jesús. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús es la resurrección. Jesús es la voluntad del Padre. Y hasta aquí llega la primera parte de Cristo, el pan de vida, porque hay mucho más.
acerca de este tema, pero no quiero compartirlo todo hoy en un solo video o en un solo día. Quiero volver a la frase que les dije anterior, que quería que se memorizaran o que dieran énfasis. No me acuerdo dónde. No me acuerdo en qué versículo era. Bueno, no me acuerdo en qué versículo era. Deja ver si la encuentro aquí. Que yo tengo... Sí, ya sé dónde es. Es aquí. En el capítulo 4. Versículo... Versículo 34, ya lo encontré. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. So, vayan memorizándose esa frase de que Jesús es la voluntad del Padre. So, Jesús es nuestra verdadera comida. Y más adelante, en el capítulo 6, Jesús les habla de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pero eso lo iremos discutiendo en el próximo episodio, en el número 2, que sería la parte 2 de Cristo, el pan de vida. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.